Muy buenas noches, Tayana, ¿escucha usted bien? Sí, perfecto, Carlos. ¿Cómo está usted? Bien, es un gusto muy grande saludarlo, Tayana. Le diría que es, y en esto deben coincidir hasta quienes no son peronistas, una de las figuras más respetadas del peronismo. Bueno, muchas gracias. No, no fue un cumplido, sino que es cierto. Dígame, Tayana, nos gustaría saber su opinión sobre el siguiente punto. Desde desde el advenimiento de la democracia, primero con Alfonsín y fundamentalmente a partir de Kirchner en la Argentina y de Correa, Chávez, Lula en el resto del Cono Sur, distintas instituciones como el Mercosur, UNASUR, dieron un poder político a los países del Cono Sur que tornaba casi imposible pensar que uno de ellos interrumpiera el sistema democrático. Hubo, usted sabrá mejor que nosotros, el intento de golpe contra Correa, que casi más le cuesta la vida, con Evo. Se reaccionó rápidamente y ante la posibilidad de quedar aislados era impensable un golpe. Sin embargo, hoy día, ya Brasil, cuando Dilma cae, Lula preso, la Argentina con un gobierno que, lejos de tomar como política de Estado el fortalecimiento de esas instituciones, llegó al colmo de ni siquiera nombrar la cuestión Malvinas en la cumbre de las Américas. ¿Cómo ve esta suerte de caída en el peso político? Usted es integrante del Parlasur, el órgano legislativo del Mercosur. ¿Cómo ve esta caída del poder político de las instituciones que tienden o deberían tender a fortalecer los regímenes democráticos y el respeto a los derechos humanos? Hay como un doble proceso en la región, ¿no? Por un lado, hay en varios países una situación evidente de debilitamiento del Estado de Derecho y debilitamiento de la institucionalidad democrática. Eso por lo menos es una forma suave de decirlo, pero eso es incontestable, ¿no es cierto? O sea, luego de un proceso donde hubo ampliación de las democracias recuperadas en las transiciones, estos procesos han entrado en una situación primero de meseta y luego de debilitamiento. Y muchos de los gobiernos, sobre todo los nuevos de centro derecha, están debilitando ese Estado de Derecho, están reduciendo garantías, reduciendo libertades y debilitando de hecho la participación democrática. Ese es un proceso. El otro proceso que se da en conjunto o en coordinación es también un estancamiento primero y luego un debilitamiento del proceso de integración, porque es interesante, porque las ampliaciones democráticas que se dieron en los primeros años de este siglo en buena parte de los países de América Latina, pero sobre todo de América del Sur, se dieron en un marco simultáneo de búsqueda de una mayor integración. Es decir, la ecuación para poder desarrollarnos necesitamos más y mejor democracia y más y mejor integración, funcionó durante un tiempo. Ahora eso, que había sufrido un primer golpe con la crisis de 2008, yo insisto en que la crisis de 2008 quizás nosotros en su momento no la valoramos en toda su dimensión, porque en el 10 tuvimos una recuperación en buena parte de la región y quizás pensamos, bueno, ya está, ya dejamos atrás y seguimos. Y la verdad que no, la crisis se quedó y la crisis ayudó a que una serie de procesos se debilitaran, se estancaran y se facilitara o permitiera lo que fue una reacción, bueno, valga la redundancia, una reacción reaccionaria, es decir, de la derecha más tradicional, que fue recuperando espacios electorales, o sea, ganó competitividad electoral y desarrolló una cosa nueva, que es esto que podemos llamar el golpe blando, que representa una nueva alianza. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados décadas atrás
a los golpes militares, ¿no? Los militares interrumpían, la democracia en general tenían lo que se llamaba eso, lo estudiaron varios, ¿no? Y Huntington lo explicaba a favor, es decir, las democracias no pueden resolver la cantidad de demandas, se acumulan las demandas y entonces las Fuerzas Armadas interrumpen, ponen orden, ponen un silencio, una sordina a las reivindicaciones y reordenan el sistema. Bueno, ahora las Fuerzas Armadas no son un actor, hasta ahora, y hay una alianza de grupos muy concentrados de poder económico, sobre todo financiero, partidos políticos de derecha que recuperan o modernizan o recuperan cierta capacidad electoral, medios de prensa en general muy concentrados que están en coordinación con estas visiones, y lo nuevo es la actuación de un poder de administración de justicia, de un poder judicial que pasa a tener un rol más activo en todos estos procesos políticos y en general en un sentido regresivo, ¿no? Eso es una cosa que vemos en todas partes y yo me acuerdo que en el 2009, cuando fue el primer golpe, si sacamos el intento contra Venezuela en el 2012, el primer golpe exitoso en el 2009 en Honduras, fuimos allá, hubo una asamblea de la OEA, se suspendió incluso Honduras, pero luego Estados Unidos perdió interés en sacar a los golpistas y el golpe triunfó, se institucionalizó y ese golpe fue así, fue una combinación de decisión legislativa con apoyo de la Corte Suprema y ejecución, en ese caso militar, que lo puso al señor en un avión. Y esquemas parecidos se están dando en toda la región. Yo insisto y coincido con lo que usted señalaba, que lo de Brasil es gravísimo. ¿Por qué razón? Bueno, porque desde los años 70 sabemos, y lo había dicho Kissinger, donde se incline Brasil, se inclina América del Sur. Y tenía razón Kissinger. Entonces, hay una importancia de Brasil extraordinaria por su dimensión, por su tamaño geográfico, por su peso en el mundo, por su población. Y resulta que en Brasil hemos asistido a una obra en dos grandes actos, ¿no? El primer acto, la destitución de Dilma, en un país donde se le hace un juicio a la presidenta, donde todo el mundo coincide en que no hubo delito alguno, pero igual la sacan. Y el complemento de ese acto ha sido la detención de Lula, condenado incluso en apelación por un acto de corrupción que evidentemente no se ejecutó y por lo menos no se concretó, porque el famoso departamento nunca ha sido de él, ni hay ningún elemento de prueba. El juez Moro dice, tengo la convicción, o sea, basamos en la convicción del juez, pero en ninguna prueba, darle una condena a un expresidente que tiene el pequeño detalle que es la figura política más popular y más respetada de Latinoamérica. Eso es una cosa gravísima. Ahora, fíjese, Tayana, sí. Usted mencionaba el caso de Honduras, ¿no? Sí. Y cómo Estados Unidos interviene. Ahora, precisamente, la idea del UNASUR, del Mercosur, es lograr una unión política para impedir ese tipo de acciones externas que puedan alterar el sistema democrático, ¿verdad? Ahora, a ver si coincide, y en referencia a lo de Lula, que también se advierte en nuestro país, a mi juicio, que es una degradación o pauperización de la justicia, porque históricamente el Poder Judicial, sobre todo el argentino, le diría que aún en gobiernos militares, trataba de salvar ciertas formas. Exacto. Que ahora se prescinde en absoluto. El fallo que usted mencionaba en Brasil del juez Moro, por ejemplo, toma como elemento en contra de Lula que se encontró en el triplex una camiseta del club al cual adhiere Lula, del club Olimpia. De fútbol. Sí. Y que vecinos creían que era de Lula. Ah, claro, los vecinos creían que era de Lula. Ahora, eso fue confirmado por un tribunal de alzada. Sí, no, pero no solo fue confirmado. Usted vio que amplió todavía la condena. Pero no solo la amplió, tenía 9 años y
medio, una cosa así, y le dieron 12 años y un mes. Pero yo siempre me preguntaba por qué 12 años y un mes. Entonces hablé con mis amigos que están en el PT allá en Brasil y me dicen, no, porque le da seriedad. Porque el presidente ha hecho una medida tipo amnistía que a todos los que tengan delitos tipo así de corrupción hasta los 12 años se pueden ir a la casa. Entonces a Lula la Cámara le pone 12 años y un mes para que no pueda ser beneficiario de eso. O sea, es en realidad escandaloso. Y además la Corte Suprema, que es la que rechaza el habeas corpus de Lula, sesiona bajo una amenaza directa, además de las Fuerzas Armadas, que dice, no, si la justicia no mete preso a Lula, nosotros tenemos que actuar. Bueno, fíjese. Nadie dice nada. Ahora, a mí lo que me asombra es que hay mucha gente que tiene una vocación democrática y no tiene por qué estar con Lula ni apoyar gobiernos de tipo populares o populistas, como quieran llamarlo. Pero digo, la verdad es que yo espero que los partidos políticos que tengan una vocación democrática, que los periodistas que tienen vocación democrática, que los intelectuales se pronuncien. Bueno, hay un caso de un periodista, no me acuerdo ahora el nombre, de derecha, que manifestó que siempre estuvo en contra de Lula, pero que detenerlo por esta causa es una payasada. Bueno, eso es un hombre de bien y de conducta, pero usted lo menciona, pues lo que menos se ve. Ah, no, seguro, pero fíjese, si irnos tan lejos, acá en Argentina tenemos casos de detenidos, aún sin haberles tomado la declaración indagatoria, que aclaremos que es el primer acto de defensa, ¿verdad? Sí, claro. A pesar del nombre, que es un resabio anterior, en realidad la declaración indagatoria es un acto, es el primer acto procesalmente hablando, de defensa. Y también se ha tomado para impedir la excarcelación de muchos dirigentes en el gobierno anterior, el hecho que podrían entorpecer porque aún pueden tener relaciones. Claro. Fíjese que ese absurdo jamás se hubiera dado antes, no. Porque el Poder Judicial siempre tuvo al menos la lucidez de fundar aún los disparates. Sí, bueno, eso es una pregunta, ¿por qué se ha deteriorado tanto? Y también aparece en los millones, porque usted vio, ahora resulta que el Poder Judicial, que en general tenía un nivel de respeto, de aceptación de la sociedad relativamente alto, ha caído muy abajo. Ahora, ¿por qué es eso? En realidad es complejo, uno puede atribuirlo a muchas razones, pero cuando ve que no es solo en el propio país, sino que se da en otros países, empieza a pensar que hay una cosa más sistémica también. A eso iba, sí. Y una de las explicaciones es que en realidad, si usted se fija, esta pérdida de peso específico de la Administración de Justicia o del Poder Judicial en nuestros países, su declinación evidente y su pérdida de respeto, va unido a un proceso que desde el punto de vista económico tiene a lo que se llama la financiarización, es decir, al sector financiero como sector dominante, y la verdad es que ese sector financiero no requiere de una administración de justicia más o menos eficaz en cada uno de los países, requiere de otra cosa, requiere que los países abdiquen de su jurisdicción y su administración de justicia en favor de los diferentes mecanismos arbitrales que hay para la solución de las controversias de inversiones o controversias comerciales. Entonces, en realidad, lo que tenemos es que esa idea de que los sectores conservadores necesitaban una justicia conservadora pero seria, digamos, es una idea que se está perdiendo. El sector financiero, que es hoy el que domina en el mundo y tiene el mayor dinamismo, por ponerle algún nombre, en realidad lo que necesita es que los países acepten los mecanismos de arbitraje del CIAI, de la Cámara de Comercio de París, etcétera, etcétera, y entonces el peso que debe tener la justicia, la administración de justicia en los países es un tema de mucha menor relevancia para los propios intereses, y por eso es que podemos ver estas cosas a las que no estábamos acostumbrados, porque pensábamos, no, más allá de una posición más conservadora, más progresista, ¿sí? la idea de la administración de justicia, que siempre ya desde al menos lo formal siempre se dio. Claro. Aún durante el gobierno militar, a usted lo podían desaparecer, pero si estaba a disposición del Poder Ejecutivo,
los jueces, entre Al comillas, final ¿no? decían, esto es una pena. Tomaban, Claro. en lo formal actuaban correctamente, Más aun tarde, cuando más uno temprano, discrepara pero con las actuaban. decisiones. Exacto. Ahora, dígame, Tayana, usted es miembro del Parlasur, que sería Sí. el Parlamento del legislativo, Mercosur. exacto. ¿Cuál es, podría explicarle a la gente, cuál es el objeto sobre el cual legislan y al no tener poder coercitivo, cómo se logra eso? Bueno, no tiene poder coercitivo en ese sentido, tampoco colegisla todavía. En realidad el proceso de integración, en el caso del Mercosur, si uno lo compara con el proceso europeo, al cual copia bastante, es un proceso que está en un estadio menor de desarrollo. Y sobre todo, el proceso del Mercosur es un proceso con bastante poca cesión de supranacionalidad. Es decir, en general los Estados miembros son muy celosos de su soberanía y ceden poca soberanía. Por eso todo el proceso Mercosur es un proceso que tiene mucho de intragubernamental y poco de supranacionalidad. En ese marco, el desarrollo del Parlasur sí tiene un sentido básicamente político. ¿Por qué? Porque el Mercosur se estaba desarrollando básicamente a partir de los ejecutivos y de los ministerios de Relaciones Exteriores y de los ministerios de Comercio Exterior. Entonces, la idea del Parlasur es dar una participación popular, es decir, nosotros no somos representantes de los gobiernos, somos representantes de los pueblos del Mercosur, y desde esa perspectiva tenemos que tener una visión un poco más amplia, un poco más abierta de cómo contribuir a esa integración. Yo creo que tenemos una función de asesoría, tenemos una función hoy de recomendaciones, hacemos recomendaciones, decisiones, buscamos trasladar las sensibilidades y las prioridades de nuestros pueblos, y creo que contribuimos en una tarea que yo creo que es esencial. Es decir, mire, yo creo que la integración es imprescindible en un mundo globalizado como el que viene, y creo que la integración regional entre hermanos, entre iguales, es decisiva. Ahora, esa integración, que es compleja, que es difícil, que requiere superar intereses bastante complejos y muchas veces contradictorios, solo es posible si hay un mejor conocimiento entre nosotros. Y esa es una tarea importante del... Sí, es una discusión permanente, incluso hasta bilateralmente se logran tratados y demás. Pero es claro, porque la verdad es que, mire, yo le voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros en el grupo de los parlamentarios del Partido Justicialista, Frente para la Victoria, formamos parte de un bloque que se llama Bloque Progresista, donde está el Frente Amplio de Uruguay, el Frente Guazú de Paraguay, el PT de Brasil, y está también el PSV de Venezuela. Bueno, ese Frente Progresista, nosotros en la Argentina teníamos un partido progresista que lo representaba otro sector que era opositor a nosotros, y entonces planteábamos, bueno, si en vez de llamarnos progresistas no podíamos tener otro nombre. Entonces nosotros, que venimos del peronismo, obviamente se nos ocurría plantear por qué nos llamamos bloque o bancada nacional popular. Casi se mueren nosotros. Para ellos el nombre Nacional Popular es un nombre de derecha fascistoide. ¿Cómo se van a llamar así? Pero entonces, hasta en esa cosa tan obvia, usted se da cuenta de cómo experiencias políticas que son distintas, que tienen distintas tradiciones, tienen que ir encontrando un lenguaje común para reconocerse, para poder hablarse, para poder construir en común. Ahora, sí, es importantísimo que construyamos en común, y creo que en realidad ese desafío está más grande, más grande y más necesario. ¿Por qué? Porque cuando usted mira la respuesta de la derecha en casi toda la región, son muy iguales. O sea, tienen una gran unidad, no solo de concepción, sino de acción. En todas partes los grandes medios tienen una visión, en todas partes señalan lo mismo, o sea, es muy semejante el proceso. Mientras tanto, del lado más popular o progresista, que supimos tener una coordinación años atrás, más a principio de este milenio, de este siglo, se ha perdido parte de eso, y hay cada uno se fue, cada cual atiende su juego, diríamos, y cada uno fue
metiéndose más en su propia realidad y por la gestión, por los conflictos, por los problemas y dejando de lado la búsqueda de esta coordinación. Bueno, ahí me está dando el pie para el siguiente punto. Lo que ocurre es que nos quedan 3 minutos. Usted, entiendo que ha sido, a esta hora es un esfuerzo muy grande atendernos. No. Es verdad. ¿Tendría la gentileza después de las 10:30 del noticiero, lo llamamos porque hay un... no, me dice que podemos continuar. Bueno. El punto es el siguiente. Lo que usted ha dicho se emparenta mucho con la realidad nuestra en este país, en donde, si bien hay un gobierno que a muchos no nos representa, lo que no hay es una oposición que nos represente y que entienda que hay políticas de Estado que deben sostenerlas en conjunto para lograr que se lleven a cabo. Sí. Ahora, ¿cómo cree usted que debería ser al menos el proceso? Porque creo que hay una gran culpa, no del gobierno, sino de la oposición, al dejarle al gobierno tan fácil la posibilidad de legislar lo que quieran. Bueno, ese no es un tema sencillo de contestar, pero lo cierto es que es evidente que el núcleo o el grupo más importante de la oposición es el que ha estado vinculado al gobierno anterior, en un sentido más amplio, el peronismo. Y el peronismo evidentemente aún no se recupera de su derrota del 15. Y esa derrota, las derrotas en general producen dispersión, producen críticas, producen diferentes enfrentamientos internos que no se resuelven muy fácilmente. Y entonces estuvo la experiencia electoral del 17, que es una experiencia compleja o mixta en cuanto a sus resultados. En algunos lados salió bien, en otros no salió tan bien, pero es evidente que la oposición todavía no logra tener un punto de acumulación que le permita sobre todo recuperar o juntar lo que se va deshilachando el gobierno. Si el gobierno pierde popularidad, expectativa, esperanzas de la gente, pero eso que lo va perdiendo todavía no se junta el otro. Es decir, no es suma cero, no es que el gobierno pierde 10 y la oposición gana 10. No, el gobierno pierde 10 y no se sabe dónde va. Es más, el riesgo es que vaya a la antipolítica, y eso es una cosa muy peligrosa para una sociedad democrática, ¿no? Totalmente. Entonces, de acuerdo. Ahí hay un tema. Creo que hay que hacer un trabajo, en el caso de los opositores, un trabajo que es difícil, que es complejo, pero que requiere mucho, primero de mucha amplitud, de mucha humildad, de escuchar mucho. Hay que escuchar mucho. Hay además una situación, una disposición a modificarse con lo que uno escucha. Exactamente, y hay que tener una disposición a superar diferencias, a tener vocación de unidad y a tratar de interpretar las reales y presentes necesidades de la mayoría de la población, porque hay temas que yo creo que sí son importantes, que nosotros debemos tratar de tomar e interpretar. Bueno, ahora está muy evidente todo este tema de las tarifas, por ejemplo, que son verdaderamente escandalosas para la gente, impagables. Bueno, nosotros tenemos que estar cerca de la gente y cerca de esos problemas y cerca de esas realidades y ayudar a buscar soluciones, no solo protestando contra las medidas. No, obviamente, sino proponiendo y no votando, no negociando el momento de votar. Bueno, que ese es el problema. El gobierno ha utilizado con bastante éxito la vieja divisa de divide y reinarás, ¿no es cierto? Diana, desgraciadamente nos viene el noticiero. Bueno. Ha sido un gusto muy grande y dígame, una vez por mes lo vamos a molestar. Así que yo le recomendaría que acepte de entrada porque son insistentes. Me parece muy bien. No, para mí es un gran honor y un gran placer. Dígame, dele a su esposa el abrazo de un oyente todos los días a las 12. No sabe lo que aprendo con su esposa. Bueno, muchísimas gracias. Y con su hijo también, que está en China. Sí. El hombre que tenemos en China. Sí. Un abrazo muy grande y muchas gracias, Diana. Un gusto haber hablado con usted. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Qué persona tan agradable.